Bienvenidos a este tour por la fábrica de juguetes de Playtime Company, donde vuestros juguetes cobran vida y guardan más de un secreto que vamos a contaros. Preparaos para la diversión dando a me gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita, o terminaréis convertidos en el juguete de Huggy Wuggy. Estos son los 25 secretos increíbles de Poppy Playtime capítulo 1. El capítulo 1 de Poppy Playtime se titula A Tight Squeeze, un achuchón apretado en español. Esto es una referencia a Huggy Wuggy, que según el cartel del inicio del juego, su función principal es abrazar. Abrazarnos tanto y tan fuerte que podría incluso matarnos de amor. Mientras Huggy Wuggy nos persigue por los conductos, podremos notar que nuestro personaje tiembla de miedo cuando el monstruo está cerca. Fijaos cómo se mueve el grappa cuando Huggy pasa por nuestro lado. Esta curiosidad os hará perder la cabeza. Existe una habitación oculta dentro del código del juego, que es imposible acceder de forma normal. Se trata de la zona de ensamblaje de muñecas, y contiene en su mayoría cabezas de muñecos para ser insertados en sus cuerpos. Esta habitación aparece durante el vídeo de introducción del juego, donde nos explican un poco cómo funciona la muñeca Poppy Playtime. Cuando activamos la máquina Make a Friend de la fábrica, veremos cómo sus diales superiores se mueven. Y lo más intrigante, nos seguirán cuando nos movamos como si fueran unos ojos. No creemos que esta máquina tenga vida propia, pero desde luego que como animatrónico daría el pego. Mucho se ha rumoreado sobre los ojos de Huggy Wuggy. En la pantalla de título podemos ver a este personaje muy de cerca, y en sus ojos de juguete algunos han podido distinguir lo que parecerían unos ojos humanos, con su pupila y todo. En realidad se trata del reflejo de la plataforma en la que se encuentra sobre el suelo, que es circular y al reflejarse en el ojo parece una pupila humana. Misterio resuelto. En uno de los pasillos del juego podemos leer un cartel que pone Stairway, haciendo referencia a la habitación donde están las escaleras. Algún gracioso ha hecho una pintada justo debajo, poniendo To Hell, al infierno. Y si juntamos las palabras, nos damos cuenta de que se forma la frase Stairway to Hell, una referencia al disco Stairway to Hell del grupo de rock estadounidense Ugly Kid Joe. El primer encuentro con Huggy Wuggy es bastante sorprendente, porque sale de detrás de una puerta enorme cuando vamos a irnos felizmente de la sala Make a Friend. Si nos pillas, se acabará la partida, pero para que no sea todo tan abrupto, se ha hecho un pequeño truco con el juego. El protagonista será invencible hasta que Huggy Wuggy salga del pasillo. Vamos, como si estuviéramos dándonos contra una pared. Cada vez que morimos en el juego aparecerá en pantalla un mensaje aleatorio. Al principio puede no tener mucho sentido, pero si observamos la mayoría de textos en conjunto, descubriremos que se tratan mensajes de ánimo para no perder la esperanza. Y obviamente la vida. Existe la teoría de que hay alguien controlando nuestras acciones. Y como nos necesita vivos, cada vez que morimos nos enviará un mensaje alentando a que no nos rindamos. Hablando de los mensajes de Game Over, existe uno en concreto bastante peculiar. Este de aquí, parece que algunos jugadores lo han descifrado, descubriendo que realmente pone Stay, they need help, get up, que viene a significar quédate, necesitan tu ayuda, levanta, posiblemente haciendo referencia a los antiguos trabajadores de la fábrica. Justo cuando conseguimos librarnos de Huggy, sufrirá un pequeño percance y caerá al vacío. Si prestamos atención a su desafortunada caída, veremos que el muñeco se golpeará 2 veces con las tuberías, dejando un terrible rastro de sangre. Esta escena nos da pistas de que Huggy en realidad es un ser vivo y no un animatrónico como los de Five Nights at Freddy's, así que da muy mal rollo. El tráiler de Poppy Playtime esconde un mensaje oculto en el fondo. Si nos fijamos con atención podremos leer lo siguiente: Experimento 1006, el prototipo. Este parece ser el primer ejemplo útil del tipo de recipiente que estamos intentando crear, a pesar de que su tracto digestivo está conectado correctamente. El prototipo no encuentra la necesidad de alimentarse a diferencia del resto. Todos los demás experimentos solo pueden sobrevivir mientras se alimentan con porciones mucho más grandes. De aquí podemos concluir que el experimento 1006 mata a sus víctimas por placer y no porque necesite comida.
Al principio del juego recibimos una misteriosa carta junto a una cinta y el dibujo de una amapola. Lo curioso aquí es que el mensaje está mal escrito. Por un lado, la palabra disappear tiene un error ortográfico. Le sobra una S y le falta una P, mientras que el apóstrofe de weird está mal colocado. Esto parece intencionado, como indicando que esta carta la ha escrito alguien pequeño, quizá un niño o una niña. En uno de los trailers del juego pudimos ver cómo los desarrolladores nos contaron cómo cuidar a la muñeca Poppy, por si alguno se atreve a cuidar de muñecas diabólicas. Tras limpiar los zapatos o cepillarla, el trailer se vuelve turbio al quitarle a Poppy la caja de música de su parte trasera. Lo más raro es que esta muñeca es algo más, ya que la extracción de su voz la deja manchada de sangre, como si fuera un ser orgánico y no un simple juguete. Kissy Missy es la versión rosita de Huggy Wuggy, más adorable por sus colores pero igual de terrorífica. Este personaje no sale como tal en el capítulo 1, pero sí que podemos ver un póster suyo. De hecho, su nombre fue un misterio hasta que los creadores lo comentaron en una entrevista. Antes a esta criatura se la conocía como Lobby Dobby. Desde luego, la imaginación de los fans es chupi wupi. Poppy es la muñeca que aparece encerrada en una vitrina al final del juego. Pero antes de que saliera a la venta, Poppy Playtime era esto: una mazorca con cara. Resulta que Playtime Poppy es la mascota de un popular teatro para niños ubicado en Iowa. Así que ya sabéis, no confundáis Poppy Playtime con Playtime Poppy, que son cosas muy diferentes. ¿Alguna vez habéis notado que os están vigilando? Durante toda la aventura habrá ciertos momentos que, si prestáis atención, descubriréis que Huggy Wuggy nos está observando. Ocurren muy rápido, así que debéis ser hábiles para verlos todos. Hablemos de Poppy Playtime, el juguete estrella de Playtime Company. Existe la teoría de que esta muñeca ha conseguido consciencia humana, concretamente la de Stella Graver, ex empleada de la fábrica. Esta teoría se apoya en que tanto Poppy como Stella son dobladas por la misma actriz, Nola Club, además de los diálogos de una cinta donde Stella comenta que quiere volver a ser una niña. Y por cierto, Poppy en español significa amapola, lo que daría sentido a que la entrada a su habitación fuese una flor roja. Además, debido a las propiedades naturales de la amapola, es utilizada para inducir el sueño, lo que la relacionaría con el estado durmiente de Poppy, hasta que la despertamos. Existe una página web que nos permite ver las imágenes de la sala de cámaras de Playtime Company en tiempo real. Esto nos recuerda un poco a Five Nights at Freddy's. En fin, en esta web podemos visitar la mayoría de habitaciones de la fábrica para verificar que todo está correcto. Normalmente no suelen ocurrir cosas, pero los jugadores se dieron cuenta de que un día apareció un juguete de Catby destrozado en el suelo, para días después desaparecer y dejar un rastro de sangre. Cuando se lanzó el tráiler del segundo capítulo de Poppy Playtime, muchos jugadores de internet se lanzaron a la búsqueda de posibles pistas. Durante todo el vídeo podemos escuchar la canción Itsy Bitsy Spider, una canción infantil que narra cómo una araña se cae y resbala por la lluvia. Pero cuando sale el sol, todo se seca y vuelve a subir. Algunos creen que es una referencia a Huggy Wuggy, que tras caer al vacío, volverá a subir. Por cierto, al final del tráiler se vuelve a abrir la puerta de la habitación de Poppy junto a la frase "a mamá no le gustan los invitados". Mommy doesn't like guests. Quizá Poppy considere a Huggy su padre y a Kissy Missy su madre. Aunque Playtime Company se vende como una empresa innovadora y pionera en la tecnología, la verdad es que tiene que mejorar mucho en cuanto a condiciones laborales. En uno de los carteles que están pegados por las paredes de la fábrica podemos leer que es importante realizar descansos, pero en letra pequeña advierten que no deben de ser de más de 10 minutos. Además, también pide a los trabajadores no estar más tarde de las 8 y no malgastar el tiempo de la empresa. Esta actitud pasivo-agresiva frente a los empleados nos da a entender que Playtime Company no los trata bien y que tiene intenciones más oscuras de lo que parece en un principio. Además de Huggy Wuggy, Playtime Company tiene en su catálogo otros juguetes y mascotas. Tenemos a Kissy Missy, la versión de color rosa de Huggy de la que os hablamos antes. También está Bron el brontosaurio, creado en 1961 y que podemos ver durante el tráiler manchado de sangre. Candy Cat es un juguete con aspecto de gato, creado en 1979 y cuya función principal es comerse los caramelos que le dan los niños. Catby, que básicamente se trata de una fusión entre un gato y una abeja, como el abejonejo.
pero más adorable. Boogiebot, el robot bailarín que ama la música. Y por último, la famosa Poppy Playtime, que por supuesto ya la conocéis. Dentro del código del juego se pueden encontrar archivos y cosas muy curiosas. Debajo del pasillo principal podemos encontrar 3 cuadros pintarrajeados por alguien. Presuntamente se tratan de empleados de Playtime Company, que parece que algo o alguien les tiene mucho odio. También se ha encontrado una gran habitación que parece ser una oficina, y un baño con puertas de colores. Lo curioso aquí es que el color de las puertas coincide con el código de la sala de seguridad, por lo que se cree que antes de utilizar el tren como pista para averiguar la clave se había planteado esto. Mob Games es el estudio encargado de desarrollar Poppy Playtime, y tras el lanzamiento del juego subieron a YouTube un vídeo bastante controvertido. Si los jugadores querían descubrir pistas nuevas sobre el lore, tendrían que comprar los 6 NFT a $15 cada uno para desbloquear un séptimo. Básicamente, un NFT es un certificado que demuestra que algo digital es tuyo. Así que lo que estaba haciendo Mob Games era pedir dinero a cambio de dar pistas sobre el próximo capítulo. Obviamente, esto cabreó mucho a la comunidad, obligando a Mob Games a rectificar y borrar el vídeo, además de los tweets donde explicaban cómo comprar las imágenes. Cada uno hace con su dinero lo que quiera, y el usuario Tericho compró los 6 NFT para descubrir qué ocultaban realmente. Resulta que cada imagen escondía en forma de audio diferentes letras. I, J. Y el NFT número 7 desvelaba más o menos la posición de cada una de ellas. First word, 5 letters. Tras resolver el puzzle, descubrimos la frase Mommy Long Legs is coming. Mamá Piernas Largas está de camino. Una posible referencia a Kissy Missy. Pues aquí lo tenéis, descubrir esta frase cuesta $90 y un poquito de esfuerzo mental. Otro vídeo que subió Mob Games a su canal fue este de aquí, donde promocionaban camisetas a modo de merchandising. La voz del narrador que podemos escuchar no es otra que la de Leif. Is that cat bait? That's kinda cute. Uno de los empleados de Playtime Company que se encarga de dirigir al equipo de innovación de la empresa. Parece ser una persona muy asustadiza, ya que por toda la fábrica hay carteles donde advierten a los trabajadores de no asustarle. Suscribíos al canal si os ha gustado este vídeo y no os perdáis el resto de episodios de 25 secretos de videojuegos. Un saludo y hasta otra.